primero el comercial y luego entramos al chisme. ¿Les parece bien? Mirando los ojos a la muerte. Una colección de crónicas que acaba de salir hace 2 o 3 meses, ¿no? 2 o 3 meses. Mes y medio en el Fondo de Cultura Económica. Son las mejores crónicas de Pepe Rebeles. De verdad, una joya. De pronto tener que estar cazando en la prensa las historias es medio complicado porque se te fue, porque fue hace 4 días. Entonces, una gran recopilación en nada menos que 125 pesos y va a estar a la venta en nuestra mesa, ahí atrás. Ahora sí, entremos en tema. ¿Te la esperabas que agarraran a García Luna? Porque yo creo que nos cayó a todos de sopetón, el primero incluido, ¿no? ¿Sí te lo esperabas o no? No, la verdad no. Yo soy una persona que ha estudiado toda la trayectoria de este personaje mexicano, que era el amo de la impunidad. Exacto. Y por tanto no esperabas que lo capturaran. Que lo capturara Estados Unidos, pues más vergüenza para México, ¿no? Porque las denuncias estaban aquí por escrito, en ruedas de prensa, en libros. Anabel Hernández le dio un seguimiento a todo su enriquecimiento inexplicable, incluso le tomó fotos aéreas a las residencias que estaba empleando, le capturaron a 2 fotógrafos cuando iban a tomar impresiones, fotográficas ahí en sus casas de cerca del Pedregal, lo que se llama Jardines de la Montaña. Entonces, había todo ese antecedente. Había habido denuncias en el Congreso, más allá de las cartas que le entregó al presidente Felipe Calderón, un comisario que se dio cuenta de esa relación con el narcotráfico, de ese encubrimiento, de esa ficción de seguridad que hacía que mandaran el operativo Acapulco seguro, Tamaulipas seguro, Veracruz seguro, y al final no pasaba nada. ¿Cree que con ponerle seguro a un operativo ya, no, ya la lograron en la vida? Yo creo que seguro iba a negociar. Exacto. Entonces lo que ocurrió vamos a negociar. Es que no pasó nada y pues uno piensa ya se fue el tiempo. Incluso sí hubo una acusación en el caso del montaje que hizo para capturar a Florence Cassés y a Israel Vallarta. Yo tengo la copia de esa consignación, pero es una consignación que se quedó en el escritorio. O sea, la hizo un subprocurador, por cierto, panista, Ricardo García Cervantes, y se la dio a Murillo Karam, y Murillo Karam debió habérsela dado a Peña Nieto. Pero el de ya me cansé. Ya se había cansado, yo creo, ya en esa época, porque no la pasó. O sea, nunca se inició esa averiguación. O sea, está escrita, son 130 y tantas páginas de consignación, pero no pasó nada. Eso suele ocurrir en este país, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que los libros como este que ahora presentamos, que es una selección de crónicas que yo he escrito en varios libros, sirven para ayudar a la memoria. Sí. O sea, que no se nos olvide que las cosas pasaron y siguen pasando en ocasiones, como es el caso de García Luna, denunciado hace más de 15 años, y sin embargo libre, entrando y saliendo como Juan por su casa a México y Estados Unidos, habiendo puesto un negocio en Miami con dineros mal habidos, porque su sueldo no daba para los millones de dólares que acumuló. Y con socios bastante cuestionables, ¿no? Según contaban, ¿no? Porque tiene socios que son los que le prestaron, dicen que le rentaron un departamento en Estados Unidos, de lujo, por supuesto. Y también tiene socios en empresas, porque habiendo sido, eso pasa mucho con los que fueron jefes de seguridad, comandantes, jefes policiales, cuando dejan el cargo, fundan sus propias empresas de seguridad, que les dejan mucho dinero. Y si es transnacional, si es binacional, mejor. Entonces, él tenía detrás de la fachada de una cafetería de lujo, tenía su empresa de seguridad y brindaba servicios tanto en México como en Estados Unidos.
No es verdad que fuera perseguido en México. El año pasado estuvo aquí, vino a presentar otra vez, porque ya había escrito un libro que se llamaba ¿Y para qué sirven 1.660 policías en México? Él hablaba de 1.600 corporaciones. ¿Y él por qué defendía esto? Porque era el principal impulsor del mando único policial. Él quería ser el jefe de todas las policías del país. Después, ya en su segunda versión, como que bajó un poco el volumen y propuso que fueran 32 mandos únicos en cada estado, o sea, uno por cada estado, pero tampoco lo resultó. Esa iniciativa está en el Congreso y no se ha aprobado ni se ha reprobado. Ahí sigue parado, como espada de Damocles, ¿no? La verdad es que tanto él como su jefe Felipe Calderón lo que hicieron fue criminalizar a las policías municipales, diciendo: ¿dónde está la raíz de la violencia y del mal y de la corrupción y de la complacencia y de la cobertura al narcotráfico? Pues en las policías municipales. O sea, como queriendo decir que las corporaciones estatales y la Policía Federal eran inocentes, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. Me acuerdo que cuando se discutió en el Senado me invitaron a hablar sobre el tema y yo dije exactamente esto. O sea, es una forma de deshacerse de las policías municipales, acabar con la seguridad en lo que llaman el pie de base de la organización de la sociedad, que es el municipio, ¿no? Claro. Y dejar sin presupuesto, sin función, sin razón de ser a las policías municipales. Lo cual era quitártelos de en medio, básicamente, para seguir haciendo tu negocio. Exactamente, y es verdad que la pobreza de las policías municipales muchas veces se traduce en corrupción, pero también en muerte de elementos, en falta de armas, en que los territorios sean dominados por las organizaciones criminales que son muy poderosas y que pueden someter un municipio. Someterlo de todas maneras. Dame a mí todos los contratos. Yo quiero hacer toda la obra que a ti se te ocurra con dineros federales. Y en efecto, se dan casos en que los Zetas o el cártel de la familia michoacana o los templarios eran los que dominaban en la construcción de obras en cada municipio con dinero federal. Tengo el ejemplo de que no solo en los municipios, resulta que en una ampliación que se hizo de la empresa Altos Hornos de México, que todo el mundo conoce, que es muy poderosa, hicieron una ampliación de la planta en Torreón, en Monclova, con un costo de $2,000 millones. Cuando la familia de un desaparecido en estas circunstancias me platicó lo siguiente, me quedé boquiabierto. Resulta que la maquinaria que se contrató para hacer la ampliación de la obra era de los Zetas. O sea, los Zetas trabajando también para Altos Hornos de México. Estamos hablando de ese poder, ¿no? Y detrás de todo este poder estaba el personaje del que estamos hablando, Genaro García Luna. A ver, Genaro García Luna… ¿Cómo acumula tanto poder alguien así? O sea, ¿cómo acumula tanto poder García Luna? O sea, ¿cómo llega al sexenio de Calderón y cómo de pronto descubres que tienes a un super policía que está metido en todas las esquinas? ¿De dónde sale? Él era un ingeniero que fue formado en el CISEN. Decir el CISEN es decir el Centro de Espionaje de este país, el Centro de Información y Seguridad Nacional, una organización que sucedió a la Dirección Federal de Seguridad, que fue la impulsora y la productora de la más grande represión de este país en los últimos años. Estamos hablando de la guerra sucia de los años 70, 80 hasta mediados de los 80. Entonces, el CISEN estaba diseñado, además con estudios en el extranjero,
para aplicar toda política represiva a grupos que fueran incómodos para el gobierno, que fueran opositores, que fueran, digamos, ya no necesariamente armados, porque de la segunda mitad de los 80s ya no estamos hablando de grupos armados, estamos hablando exactamente del final de la época de la guerrilla en México. La guerrilla, claro. Pero yo siempre he dicho que hay una transición muy curiosa, que los jefes de la estrategia represiva de los gobiernos de aquella época, o sea, digamos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo particularmente, un poquito de la Madrid todavía, esos jefes de la represión que tenían permiso para matar, para torturar, para desaparecer, para meter a la gente en cárceles clandestinas, esos mismos jefes pasaron sin sin ninguna otra transición de ser jefes de la represión a ser capos del narcotráfico. Justamente en los años en que se da el auge del narcotráfico en México con el cártel de Guadalajara, está terminando la Dirección Federal de Seguridad y está surgiendo el CISEN. De ahí venía García Luna. Digo, no tiene la edad para haber estado en la DFS, pero igualmente el CISEN era una herencia pues envenenada de la represión de varios regímenes priistas. Entonces, él viene de estas filas y está formado en este anticomunismo, en esta forma de erradicar cualquier oposición mediante la violencia. En México lo hizo exactamente igual y exactamente en los mismos tiempos que lo hicieron las dictaduras de Latinoamérica. Cuando había vuelos de la muerte, como le llamaban en Argentina, a subir a prisioneros opositores y lanzarlos al mar o al Río de la Plata, en México ya habían comenzado los vuelos de la muerte, con Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, dos generales que aparecen como los principales responsables según investigaciones de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. O sea, metían ciudadanos, lo mismo vivos que muertos, para echarlos al mar con peso en los pies para que se sumieran los cadáveres y jamás se volviera a saber de ellos. Eso está documentado en México, pero no hay ningún castigado por eso. Esa es la diferencia. Es decir, aquí en este país es posible que un juez determine, como fue lo que decidió en el caso del 68 y el 71, que hubo un genocidio contra la población estudiantil. El delito se llama genocidio, pero no hay genocida responsable. Porque cuando juzgan a Luis Echeverría Álvarez, que está por cumplir el mes que entra 98 años, ahí sigue vivo en San Jerónimo, cuando lo culpan a él, cuando deciden que hubo genocidio, y detrás de ese genocidio se acusó a Echeverría como secretario de Gobernación en el 68, como presidente de la República en el 71, el juez decidió que no había elementos suficientes para declarar que él fuera responsable de ese genocidio. Entonces estamos en un país en donde hubo genocidio, pero no hay genocida. Entonces las cosas son de ese tipo. Entonces, con Genaro García Luna pasó algo parecido. Hubo muchas tropelías en el camino, demasiadas, mucha violencia provocada, muchas represiones, y sobre todo lo que más lo hizo famoso fue propaganda mediática que hacía todos los días, las García Luna Productions, ¿no? Todos los días en la mañana, detrás de un helicóptero Black Hawk, nos mostraban a los principales delincuentes del país. Ahí pasó la Barbie, ahí pasó el Grande, ahí pasaron, bueno, muchísimas personas. Y por supuesto, sobre todo pasaron la francesa Florence Cassés y el mexicano Israel Vallarta. Resulta, bueno, hoy si tienen una oportunidad, vean la revista Proceso, tiene una recopilación de todo esto que pasó, incluyendo
una entrevista a Florence Cassés. ¿Qué pasó? Eso fue en 2005. Estamos hablando del gobierno de Vicente Fox. Pero fue el día 8 de diciembre cuando los capturan acá por Topilejo, pero los presentan hasta el día siguiente, o sea, el día 9, queriendo hacer creer a la opinión pública que los agarraron infraganti. Pero pues es absurdo que tú tomes infraganti a un grupo que ya está capturado, ¿no? Entonces, hacían todo el show de entrar al rancho de las Chinitas, e incluso, como lo platicamos, lo narramos en un libro que es El Afer Cassés, en mi caso, es un libro mío, están entrando al rancho de las Chinitas en formación como de película, ¿no? Cuando Carlos Loret está al frente del noticiero de Televisa y le dice a su productor, a Manuel Magaña, y también a su coordinadora de producción, a Laura Barranco, y los dos dieron testimonio de esto. Les dice, oye, está muy chingón esto, ¿no? ¿Por qué no lo repiten? O sea, desde la cabina, Carlos Loret era capaz de movilizar a la policía para que se echara para atrás y volviera a entrar por la puerta del rancho Las Chinitas. Si uno vuelve a ver ese video, se percata de que hay un hombre que abre desde adentro la puerta de donde se supone que están los rehenes y donde está Israel Vallarta y Florence Cassés, pero están abriendo desde dentro. Por tanto, no era una captura en vivo, ni era un rescate en vivo. Ni es una patada en la puerta y abro para entrar. Exacto, no entran por la fuerza, se dispersan los policías y cuando abren, pues está sometida Florence, está sometido Israel. Después viene una entrevista atropellada de los dos reporteros televisivos, porque también está la de TV Azteca, una mujer, y los están interrogando y al mismo tiempo Luis Cárdenas Palomino, que era el segundo general García Luna, está torturando a Israel, lo está apretando del cuello y lo hace doblarse del dolor, de tal manera que le preguntan, ¿qué le pasa, señor? Pues me acaba de golpear el señor. O sea, referencia a Cárdenas. Todo eso está en cámara. Y le vuelven a preguntar, dice, no, perdón, no pasa nada. O sea, estamos viendo, nos acostumbraron los mexicanos a ver una tortura en vivo delante de las cámaras y ni nos pareció raro, ¿no? Porque era una costumbre del gobierno. Yo me acuerdo perfectamente de cuando presentan a la segunda Lore del caso Martí, a la güera, ¿no? Resulta que también va encorvada porque venía de ser golpeada y venía del hospital. Cuando presentan a los tres michoacanos que supuestamente lanzaron las granadas de Morelia el 15 de septiembre de 2008 en el grito de independencia, hubo 7, 8 muertos y más de 100 heridos. Cuando los presentan, uno de ellos, se apellida Rosas Elisea, iba en traje de hospital, traje azul, bata de estas amarradas nada más atrás de la espalda, pero se doblaba porque tenía 5 costillas rotas. O sea, venía de la tortura feroz y así los presentaban ante las cámaras. En este caso último que le estoy contando, se da el caso absurdo en este país de que personas acusadas de haber lanzado las granadas fueron liberadas porque no había elementos para culparlos, porque el que inventó esta patraña fue ni más ni menos que Mario Arturo Acosta Chaparro, el de los vuelos de la muerte, ¿no? Que después muere asesinado acá en Santa Julia. Y estamos en un tiempo, esto ocurrió en 2008, 11 años después, en donde no hay culpables de haber lanzado las granadas en la plaza de Morelia. O sea, la gente murió así como casualmente y las granadas, quién sabe de dónde salieron, porque no hay culpables. No hay nadie en la cárcel acusado de ese delito. Ya se les olvidó. Por eso, repito que esto es como memoria, ¿no? Sí, claro. Yo aquí tengo el capítulo. Cuando te escuchaba hablar y decía, a ver, ¿qué nivel, no solo qué nivel de impunidad tiene que haber en este país para que de pronto
pues presentes a alguien con 5 costillas rotas, vestido con la batita del hospital después de que se lo madrearon de tal manera y no te parezca que sea un delito, ¿no? Sino además el nivel de decir, bueno, no solo es alguien me va a proteger, sino son mis socios, ¿no? O sea, todos los que tengo alrededor mío son mis socios, y entonces ni siquiera se me ocurre que lo que estoy haciendo está mal, ¿no? Sí, por supuesto. Tengo permiso para hacer lo que quiera, ¿no? Entonces no hay ni la más mínima conciencia, ¿no? Entonces el de pronto pensar que García Luna es el único que estaba involucrado es completamente naif y es ganas además de minimizar el nivel de escándalo que tiene que ser que un jefe, jefe de, ya no sé cuál era exactamente el cargo que tenía García Luna en el 2008. Ajá, ya era secretario de Seguridad Pública. O sea, secretario de Seguridad Pública, ¿no? Y pensar que no tiene gente, que no lo sabía el presidente, que no lo sabía el resto de los secretarios, que se mueve como Juan por su casa, ¿no? Pero para que se vea la complicidad también, no solo con el narco, con la cobertura, sino la obediencia ciega a lo que los Estados Unidos decían, lo que Washington decía, resulta que en el 2008, como hace un mes, se hablaba de narcoterrorismo. O sea, las granadas sirvieron para decir, en México hay narcoterroristas. Y lo dijo Leonel Godoy como gobernador, y lo dijo el embajador de la Embajada de Estados Unidos, y lo dijo el propio Calderón, lo insinuó. Entonces, eran fabricaciones. No más que no teníamos un güero orato del otro lado que estaba convencido que hacía el narcoterrorismo, ¿no? Sí, pero si uno se pone a pensar más allá, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si no fueron granadas que lanzó el grupo de los Zetas, que fue lo que se dijo, entonces, ¿quién las lanzó? Pues tenemos que pensar feamente que fue el propio aparato de gobierno que lanzó esas granadas de manera criminal para darle gusto a Estados Unidos y a toda la política represiva del continente, diciendo, hay narcoterroristas en México. Bueno, entonces ahora con el tema de los LeBaron volvió a salir un tema, un asunto o una petición igualmente pues exagerada, porque pueden ser muy violentos los grupos criminales, pero no necesariamente son terroristas, porque una definición de terroristas nos lleva a pensar en gente que quiere tomar el poder, que quiere derrocar un gobierno, que quiere implantar un régimen diferente. O sea, eso más bien proviene de grupos armados guerrilleros, pero los traficantes no encajan en esa definición, como no encajan en la definición que hizo Hillary Clinton en su momento, que los narcotraficantes atacaban como guerrillas, porque picaban y se iban, ¿no? Pero en fin, con eso quiero decir que lo que estamos viviendo ahora lo vivimos en el pasado, ¿no? Entonces, sigue habiendo este gobierno, el gobierno actual de la Cuarta Transformación, tiene el pendiente, porque ha ofrecido liberar a los presos políticos, tiene el pendiente de liberar presos políticos y liberar a defensores que han sido también encarcelados. En vez de meterlos, porque llevamos 2 al mes en este año, ¿eh? Entonces, sigue sin poder ser solucionado ese problema porque están acumulados en una mesa que se llama de apoyo a la justicia en gobernación, más de 1.500 casos, más lo que se acumule. Lo que se acumule, exacto. Porque además es curioso, hay personas que están en la cárcel y que no encajan en la definición de preso político, tampoco encajan en la definición de defensor de derechos humanos, tampoco encajan en una definición global de opositores, ¿no? Son ciudadanos comunes, ¿no?, que en su momento fueron tomados al azar y fueron culpados de delitos y siguen en la cárcel. Les voy a contar 2 ejemplos para, creo que lo van a entender mejor o lo van a valorar de otra manera, como una costumbre de estas épocas de Genaro García Luna. Estamos hablando de el 30 de agosto de 2010,
de pronto, bueno, son capturados 7 personas y se les acusa, se les imputa ser el convoy de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, porque iban detrás de él corriendo a exceso de velocidad en la carretera Toluca y llevaban armas y drogas, etc. Adelantito de la Marquesa, ¿no? Por Salazar se llama. Entonces, ahí hay un rancho en efecto de la Barbie, y resulta que no los presentan el mismo día, ni al convoy ni a la Barbie, sino hasta el día 31. Igual que en el caso Florence y Israel, se los quedan un día entero para torturarlos, obligarlos a hacer declaraciones, etc. Finalmente los presentan ante la prensa, ante el tribunal mediático, y resulta que son el convoy de la Barbie. Y es cuando, ¿se acuerdan ustedes que estaba muy risueño? Hay un libro que se llama ¿De qué se ríe la Barbie? Sí, claro. ¿De qué se ríe la Barbie? Pues se reía de la bola de tonterías que estaban diciendo, porque no era cierto lo que estaban expresando ante la prensa. Entonces resulta, con el tiempo, que tanto Valdés Villarreal, la Barbie, como los propios acusados, pues dicen, nosotros no tenemos nada que ver, ni estábamos en la Marquesa, fueron capturados aquí en Las Águilas y llevados para ponerlos como convoy de la Barbie, como para acusarlo de delincuencia organizada porque iba con muchas personas. A la vuelta del tiempo ya están libres, o sea, no era cierto. Y no solo eso, la Barbie fue extraditado y él dijo, yo no conozco a esa gente, nunca los vi en mi vida, y además fui capturado solitario en mi rancho, y ahora corre el video. Está un video que seguramente tomaron los policías federales y que lo distribuyeron, en donde se le ve sometido, le ponen la pistola en la cabeza, lo obligan a hincarse, lo tienen maniatado, etcétera, etcétera, y está perfectamente confirmado. Hay grabaciones de un policía de los que declaraban ante el Ministerio Público, que pronto las van a ver circular, en donde dicen, no, pues a mí me ordenaron hacer esto, entonces tuve que hacerlo. Estamos hablando de ese tipo de fabricación. Tan burda, además, ¿no? O sea, que dices... que no tenía pies ni cabeza. No, y que además, a ver, digo, yo no sé, ustedes, yo vengo de una familia de escritores y periodistas, que soy extremadamente consciente cada vez que tengo una cámara enfrente o cada vez que de pronto había que decir algo por teléfono, porque toda la vida los teléfonos estaban intervenidos, porque, ¿no? O sea, hay una parte de inconsciencia en donde de pronto volteas hacia los lados antes de decir lo que vas a decir, ¿no? Y la sensación es que no existe, ¿no? O sea, dices, a ver, si en los interrogatorios tenemos cámaras, ¿no? ¿Cómo no se te ocurre que tarde o temprano va a acabar saliendo la grabación, ¿no? Con el cuate sometido con la pistola enfrente, ¿no? A mí lo que me da, lo que de verdad no logro, o sea, entender es el nivel de infiltración del narco. O sea, a ver, ya no sé si decir el narco se infiltró en el gobierno mexicano, porque es de pronto pensar que el narco son unos y el gobierno mexicano son otro. Y perdóname, pero por lo que parece son socios, ¿no? O actuaron como socios, o es más o menos lo que se le imputa en este momento a García Luna, de chambear directamente para uno de los cárteles, ¿no? El otro episodio que les quería platicar, y tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ocurrió exactamente el 19 de octubre de 2008. ¿Y por qué se supo? Porque los policías federales que tuvieron participación pasiva o fueron testigos de lo que pasó, lo declararon ante el Congreso de la Unión, en la legislatura número 60, o sea que está registrado, por escrito, tienen sello de recibido. Fueron a contar algo, a ver qué les parece a ustedes de tan extraño. Que venía García Luna con su pues numerosa escolta por la carretera de Cuernavaca a Tepoztlán, y a media carretera le salen 10 blindadas llenas de gente de Arturo Beltrán Leiva, y los bloquean y los bajan y someten
a los escoltas de García Luna. Esto yo lo tengo descrito en el libro El cártel incómodo. O sea, es algo que ocurrió. Y en donde ellos escriben que, bueno, que García Luna les dijo, calmados, ahorita arreglamos esto, pero ya estaban atados, desarmados, vendados de los ojos, y ahí los dejaron más de 4 horas en lo que García Luna se iba a platicar con Arturo Beltrán Leiva. Entonces, ellos mismos en ese escrito hacen sus propias deducciones. Yo creo que este señor, que tanto amaba los shows, hizo un show para fingir que lo paró forzadamente Beltrán Leiva. Que no lo conocía y que lo forzó fueron a sentarse conversar con él, ¿no? obligadamente y a la vista de nadie, pues, lo secuestró y se lo llevó, incluso aparentando debilidad frente al capo mayor de los Beltrán Leiva, ¿no? Entonces, llegan a la conclusión de que García Luna inventó ese presunto bloqueo para poder conversar con Beltrán Leiva. Esa es una. 2, piden al Congreso que la Secretaría de la Defensa Nacional, los soldados, chequen el armamento que llevaban los guaruras de García Luna, porque no se los devolvieron. Que digan, a ver, aquí están las armas y tal. Todo yo lo que hice fue publicar todos los nombres, eran 84 escoltas. 84 escoltas de García Luna. El capítulo se llama El tamaño del miedo. No, a ver, Sí, era el tamaño del miedo. ¿el tamaño del miedo o la inutilidad? Porque con 84 escoltas logre llegar el convoy de los otros, te amarre, te obligue a sentarte, pues vaya, perdón, pero ¿de dónde les hicimos casting para los peores escoltas de México? ¿Cómo? ¿No? O sea, Entonces, si es que no estaba negociado, claro. Entonces yo creo que esto habla de las negociaciones que ya en 2008, en octubre de 2008, estaban en juego. Pero además coincide con que el general Mario Arturo Acosta Chaparro fue liberado de la cárcel de la prisión militar. Lo habían condenado en un juicio castrense que es poco usual en México, al que tuvimos acceso a la prensa, yo estuve ahí, en donde Que también es inusual, ¿no? se les acusó de tapar las acciones de otro capo, de Amado Carrillo Fuentes, no del cártel de Sinaloa, sino de Carrillo Fuentes. Y entonces fueron encarcelados y condenados los 2 generales represores, Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo. Quirós Hermosillo murió en la cárcel de cáncer. Y el señor Acosta Chaparro, el general, fue liberado, pero con 2 añadidos. Uno, le pagaron todos sus salarios caídos, fueron algo así como 13 o 14 millones de pesos, más que lo contrató directamente Felipe Calderón para que trabajara en Los Pinos, para que fuera como su embajador plenipotenciario ante todos los capos. Y hablo ante todos. O sea, el Z42, el Chapo, el Mayo, el Vicentillo, el Rey Zambada, los de la familia michoacana, la Tuta, todos, los Arellano Félix. Con todos habló Acosta Chaparro en nombre de Felipe Calderón. Eso está confirmado incluso, en declaraciones del propio Acosta y en denuncia de la Barbie. La Barbie lo declara ministerialmente antes de que lo extraditen en Estados Unidos, le escribe una carta al periódico Reforma y dice, a mí me traicionaron Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho, Acosta Chaparro, José Luis Santiago Vasconcelos, todos querían que yo hiciera tal y tal cosa, y a todos les entregábamos dinero, yo personalmente y otros jefes del narcotráfico, les daban dinero. Entonces ahora no tenemos por qué llamarnos a sorpresa de que se capture a García Luna. Lo que pasa, estamos acostumbrados a que el señor paseaba por este país, ¿no?, con toda la impunidad del mundo. Ahora, hay 2 cosas. La pregunta es, ¿por qué los gringos deciden hacerlo ahora? ¿No? Si de pronto pues sirvió para sus propios intereses, ¿no?
¿Qué está cambiando ahí en una geopolítica gringa que no, a lo mejor no estamos viendo? También yo digo, tiene que ver con el impeachment, tiene que ver con, ¿no? Con cómo pues qué es lo que está pasando del otro lado y el pánico que le está dando, ¿no? Al Güero de ver que de pronto puede ir al bote. Pero, o sea, no es posible que nos estés contando una historia de 2008, ¿no? En donde tengas a un narcotraficante diciendo yo di dinero y no sé cuánto, están todos estos implicados, y sigamos teniendo a Calderón opinando todos los días en Twitter como si nada. Tenemos una ventaja de que García Luna esté capturado, porque algo va a salir de sus declaraciones, porque no está capturado así como en la coyuntura y porque convenga así en este momento al gobierno de Estados Unidos, sino que está siendo estudiado. Ahí sí tenemos que reconocer que cuando Estados Unidos hace una investigación, es a fondo, tiene muchos testigos, tiene muchos documentos y hablan de que cometió delitos desde el 2001 hasta el 2019. Estamos hablando de que todo este tiempo traficó, encubrió, cometió la torpeza, porque es una torpeza, de pedir el año pasado ser ciudadano norteamericano. Y con eso lo amarraron. Ahí fue donde lo agarraron, porque cuando le hacen un interrogatorio justamente para ver si lo naturalizaban o le daban la ciudadanía, resulta que le mintió a la autoridad. ¿En qué le mintió? En que nunca traficó. Entonces, resulta que sí es como un harakiri que se dio García Luna, porque él no pensaba que estaba en México, ¿no? Y que no le iba a pasar nada. Yo lo que veo es que él no tiene más que dos caminos: o se declara culpable o se declara inocente. Yo me sospecho que tiene un empecinamiento, una obsesión por su manera de librar a la autoridad y a las acusaciones, muy parecida a la del Chapo. El Chapo no se declaró culpable, nunca negoció. Él pudo haberse convertido en testigo protegido y conseguir pues una condena menos severa, pero pues lo condenaron a cadena perpetua. Y me da la impresión de que va a pasar lo mismo con Genaro García Luna. No se va a declarar culpable y por tanto le van a echar toda la caballería, a él y a todos los que estén alrededor. En estos días la gente me ha preguntado si va a estar Calderón, Peña Nieto o Vicente Fox sentados en una corte en Estados Unidos. Yo pienso que no. Yo creo que van a parar en ese nivel y en todo caso acusarán a gente menor que operó el tráfico hacia Estados Unidos. Perdón, pero me acabo de acordar de un tuit de alguien que decía: si agarran a Calderón nos vamos al Ángel, ¿no? Pero a festejar. No, exacto, claro, nos vamos al Ángel a festejar, ¿no? Pensando en esta, y ahorita abrimos a preguntas, pensando en esta estructura, cuando de pronto uno piensa en qué tanto permea el narcotráfico, no solo la política, la sociedad en general. Yo recuerdo hace algunos años, no exactamente, tú seguro que te acuerdas perfecto cómo era la historia, que habían agarrado a uno de los narcos y que traía la tarjeta casi como del secretario privado de Fox o una cosa así como a súper alto nivel, ¿no? Y no pasó nada, ¿no? Y dices, ¿en serio estos circulan como Juan por su casa y no pasa nada? Y mi mayor pánico es de pronto decir esta declaración que hubo estos días de la Cancillería de vamos a intentar que lo traigan a México, ¿no? Y yo a todos los que les he preguntado decían, ¿para qué? No, ni se les ocurra. Aquí hacen chueco el papelito, te sale la secretaria que puso la coma chueca y cuate sale en 2 días, ¿no? O sea, qué miedo. No, absolutamente no creo que venga a México y si viene pasará mucho tiempo. Lo capturó Estados Unidos sí, y México, bueno, pues ahora se sumó y va a decir que va a ayudar, ya le armó una carpeta de investigación, fast track, ¿no? Sí, para decir, yo también lo iba a acusar, ¿no? Pero no me dio tiempo. Entonces ya yo lo veo difícil.
Que bueno, a estas alturas yo creo que serían como 10, ¿cómo se llama? Cajas, ¿no? Kilos y kilos y kilos de información. Por supuesto, si las quieren exhibir, tiene que ser un juicio abierto, un juicio público, en donde salgan a relucir todas estas cosas. Y como digo yo, los mexicanos, aunque sea con la vergüenza en el rostro, pues vamos a ver algo, ¿no? Algo de justicia, algo de imputaciones reales a un personaje de este tamaño que hizo lo que quiso en este país. Hizo lo que quiso. ¿Y alguna vez veremos justicia para la familia Vallarta? Yo creo que el tema de los Vallarta ya subió hasta la mañanera. Ya el presidente dijo que se encargara la doctora y luego dijo que directamente Alejandro Encinas. Y bueno, supongo que finalmente se hará justicia, porque esa gente jamás formó parte de una banda de secuestradores. La banda de los Zodíacos fue un gran invento también de la época de García Luna. Entonces, estamos ante un fenómeno curioso, porque el Chapo fue capturado en México y fue extraditado, pero García Luna es capturado en Estados Unidos. Ni siquiera se lo dimos en extradición. ¿Por qué en Texas? ¿Tienes idea qué estaba haciendo en Texas? Porque ahí él tiene negocios en Miami, en Texas, viaja por varios lugares y es un negocio multimillonario y él se da el lujo de ofrecer asesoría de seguridad privada en Estados Unidos y entraba y salía como Juan por su casa, tanto a Estados Unidos como a México, y nunca sospechó que lo fueran a agarrar. A ver, en una teoría de una estrategia de la guerra contra el narco, ¿no? Como nos la vendió y Calderón, pues se le cayó la estrategia completa con una acusación así, o sea, cuando de pronto acusan que uno de ellos está favoreciendo, no solo favorece, sino más trabaja, ¿no? Está asociado con uno de los cárteles y de los cuales, si estoy bien ya me dirás, a lo mejor digo la cifra mal, pero según leí, solo 2% de los narcos que agarraron, digamos, durante esa guerra contra el narco eran del cártel de Sinaloa. En el primero y el segundo textos de este libro, yo abordo exactamente el favorecimiento del gobierno de Calderón al cártel de Sinaloa. O sea, yo agarro a los enemigos, pero Sinaloa tercer o cuarto lugar, siendo el cártel más importante del país. Entonces yo siento que es muy relevante esta captura, que va a dar mucho que hablar, que ya le pegó durísimo a Felipe Calderón, que ya no se repone de este golpe, que no va a poder hacer su partidito, que ya no va a ser una figura política relevante, ni él ni su esposa. Entonces, de alguna manera el impacto ya se sintió, que puede ser más grave nada más, no puede ser menor. Ya lo que pegó. ¿Y Mourinho? ¿Lo bajaron? ¿No lo bajaron? ¿A quién? A Mourinho. Mató a mi casero, por cierto, le cayó encima. No es broma. Mourinho le cayó encima a mi casero. Pero tú dices que fue churro o lo bajaron. O sea, en medio de esto de pronto ya te hace dudar toda la información que te han dado, ¿no? Sí, la conclusión oficial que el propio gobierno no quería aceptar es que era una falla técnica de esa aeronave. No es cierto lo de la turbulencia de vórtice del avión que iba adelante. Fue una falla, incluso decimos que Mourinho y José Luis Santiago Vasconcelos murieron por la corrupción. Compraron un avión usado, le pusieron refacciones usadas, chafas, ahí en el aeropuerto de Toluca y no en la fábrica. Compraron el avión de uso y era un taxi de una empresa suiza y no era un avión nuevo, pero lo compraron al mismo precio que si fuera nuevo. Entonces, por eso digo, los mató la corrupción, más allá de si hubo un atentado, no lo sabemos, ¿no? O sea, tres de lo mismo que con los de Puebla, ¿no? O sea, del pobre helicóptero ya chafeaba y adiós, muy buenas. Sí, las mismas también, por una pareja que tuvo fama de gobernar corruptamente, ¿no? No sé si hay todavía tiempo de unas preguntas, creo que ya estamos en ¿abrimos tiempo. a micrófono? ¿Pásame? Ahí tienes uno, José.
Les ponemos el micro aquí nada más para que... Sí, si pueden acercar el micrófono, es que no llega hasta no allá. nos llega ese Estamos cable, grabando y además y si así no... los grabamos, para que se oiga bien el audio. Buenas noches. Mi pregunta en este contexto es por qué el señalamiento a Luna fue primero en Estados Unidos y no en este país, en donde dicen los noticieros que hay información de todas las cosas negativas de García Luna. ¿Qué hay? Y en el contexto que han estado hablando, ¿qué hay? Y no pienso nada más en los jefes de la policía o de las procuradurías, a lo mejor hasta más arriba. Gracias, buenas noches. Yo fui activista del 68 y sobreviviente del 2 de octubre y del 10 de junio, y bueno, siempre han montado teatro para excusarse de apresar o de hacer justicia, ¿no? Pero yo creo que en la mente de todos está la interrogante de qué va a hacer el gobierno de México con todas las pruebas que hay para actuar por iniciativa propia y extender a donde tenga que hacerlo y apresar a todas las personas que están involucradas y que nos han ocasionado tanto daño al país, a la nación, ¿no? Gracias. Muy bien. De lo primero, es obvio que la... Penagos, ojo, Perdóname. ¿puedes poner una silla para bloquear enfrente de la... Exactamente ahí, porque el cuate que venía directo a la cámara, como no te hubieras parado, se va a la cámara. Entonces nada más bloquea, un segundo, nada más bloquea ahí para que no puedan pegarse con los tripies. Ya, listo, perdón. Bueno, creo que lo dijimos al principio, que causa extrañeza que habiendo tantas acusaciones en libros, en periódicos, en revistas, en declaraciones en los medios electrónicos contra García Luna, nunca se haya hecho nada contra él acá, sino que ahora lo hace Estados Unidos, lo cual fue sorpresivo para todo el mundo. Yo lo confieso, le doy seguimiento a este personaje y a mí mismo me sorprendió. El propio Calderón ya mandó un tuit, pues primera noticia que tengo, me enteré por los medios, ¿no? Yo no supe nada, jamás, ¿no? Entonces, todo eso hace pensar que realmente fue un acto sorpresivo por parte de Estados Unidos y realmente plausible, ¿no? Hoy en Proceso aparece la entrevista con Florence Cassés, dice, por fin, dice que tenía una mezcla de más de coraje que de alegría, ¿no? Porque ella fue víctima, perdió 7 años y medio de su vida en la cárcel mexicana, ¿no? Entonces, ¿Y Vallarta lleva? Vallarta cumplió 14 años. 14, ¿no? 14 años hace unos días, sin sentencia. Sin sentencia. Y sigue preso un hermano y un sobrino. Perdón, 2 hermanos y un sobrino, porque llegó a haber 6 Vallartas en la prisión y algunos ya han ganado el juicio porque no fueron culpables. Están libres y son los que han llegado hasta plantear el asunto con el presidente de la República. Me parece que los van a recibir mañana mismo en Gobernación, pues, para darle salida al asunto. Yo creo que la única salida es que la Fiscalía, antes Procuraduría de la República, se desista de los cargos, porque son cargos falsos. Con respecto a lo que usted preguntaba, yo pronto pensaba, ¿cómo? Una de las broncas, una de las mayores broncas que se está enfrentando la 4T en este momento es a los jueces, ¿no? O sea, el que de pronto pues hay una cantidad de jueces corruptos que están, ¿no? Que de pronto te voltean la tortilla, que no tienes cómo pelearla. Y ¿qué tan fácil es juntar como todo? O sea, ya no tengo de entrada juntar las pruebas, ¿no? O sea, lograr que haya pruebas, que físicamente encuentres un papelito que diga dio una orden, ¿no? O sea, cosas como muy específicas para poder presentar, ¿no?
que impliquen que pues no te las puedan, no te puedan echar para atrás, bajar el caso y decir, uy, ¿qué creen? Pues no estaba fundamentado lo que me dijo, ¿no? Y la otra es que del otro lado tengamos, ¿no?, a de pronto un juez, pues que sea incorruptible, o que no se haga güey, o que no haya sido socio, o que no, o sea, porque la realidad es, desde hace cuántos años tenemos a las mismas personas en los mismos cargos y no se han movido, ¿no? Entonces está muy cañón el nivel de gente que todavía sigue en las corporaciones, en las secretarías, en todos lados, que trabajaron para ello, que ahí siguen, que le seguimos pagando, y los seguimos contratando y no los hemos podido mover. Entonces, yo sí creo que en este momento particular, en la 4T, tenemos una cantidad de gente alrededor en las instituciones trabajándote en contra, ¿no?, que va a ser no difícil lo que le sigue, intentar armar un caso en donde de pronto no te intenten poner un 4 por algún lado. Digo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que es sumamente difícil que de pronto no te brinque alguien haciéndote algo chueco por algún lado, chingando un papel, metiendo, ¿no?, algo, o sea, en alguna esquina algo chueco para que esto no avance. Son demasiados socios, son demasiados años, demasiada gente alrededor con demasiado poder y no se ha limpiado. Entonces yo la veo súper difícil que de pronto en México tuvieran la posibilidad de lanzarse a hacer una cosa así y tenerla amarrada como para que no se te... O sea, amarrada en el buen sentido, o sea, no amarrado de tranza, sino perfectamente estructurada para que de pronto no te la volteen, ¿no? Sí, yo creo que salió ayer publicado que hubo una instrucción del presidente de sacar a toda la gente que todavía permanece en la estructura del actual gobierno y que estuvo asociada con García Luna. Digo, eso ya es una medida positiva, no necesariamente, como diría, no es una venganza, pero vamos a sacar a toda esta gente. Limpiar la casa, que yo recuerde primero, ¿no? Que participó en las fechorías de García Luna, ¿no? Por otro lado, un dato que es interesante es que, más allá de lo que piense la gente del fiscal Alejandro Gertz Manero, él personalmente consignó a García Luna y a Wilfrido Robledo Madrid en el 2000-2001 por corruptelas, por haber comprado aviones y vehículos a sobreprecio, etcétera, y a García Luna específicamente por haber desviado cerca de 40 millones de pesos que eran para testigos protegidos. Entonces, están acusados, no fueron a la cárcel. Wilfrido Robledo fue inhabilitado por 10 años, pero de todas maneras estuvo de secretario de Seguridad en el Estado de México, y García Luna ni cárcel ni cosquillas le hicieron. No, ni inhabilitación. Entonces, pero está el antecedente, o sea, por lo menos el personaje que está al frente de la fiscalía tiene idea de a quién va a perseguir. Sí, no, o sea, esa parte me queda clara, que tienen como una idea. Lo que sí creo es que además, cuando estás intentando hacer un gobierno diferente, o tienes increíblemente cuidado en ese tipo de cosas, o de pronto te sale una licencia falsa y entonces de pronto se te puede caer un caso en 5 minutos y vamos a tener a Rosario Robles afuera en 10 minutos, ¿no? Entonces, y la posibilidad de que de pronto te hayan sacado, o sea, no te estoy diciendo que el propio gobierno haya buscado una licencia chueca, es que en 2 minutos tienes un funcionario en tercera línea que te lo hace y no te enteras, ¿no? O sea, yo digo, para que más o menos calculen o sea, cuando tú haces un cambio en el gobierno, de qué tamaño es de estructura, ¿no? Hace, ya no hago cuentas, 25 años, ¿cuánto llevamos de gobierno democrático en esta ciudad por ahí, no? Más o menos como, desde el 97, ¿no? La primera vez que gana el ingeniero Cárdenas en esta ciudad, y por fin, después, un año después, es la primera vez que tenemos chance de votar a los delegados, ¿no? O sea, de que se decidan quién va a ser delegado en cada delegación, que antes era completamente decidido por ¿cómo se llama? Por el DF, ¿no? Bueno, por el regente.
Y entonces, de pronto, llegan a esta delegación Cuauhtémoc, llega Jorge, ¿cómo se llama el que es homónimo del arquitecto? Legorreta, que era también, por cierto, también arquitecto, llega como delegado de la Cuauhtémoc. Y dice, bueno, ya hay un cambio, por fin puedo poner, ¿no?, a mi gente, voy a poner a gente incorruptible, vamos a intentar limpiar esta delegación. Y resulta que solo puede poner a 25 personas en una delegación que tiene algo así como 8,000 empleados. Díganme qué hicieron. O sea, claro, antes el primero que pedía era el delegado y de ahí va para abajo, ¿no? La pirámide. Sí, bueno, ok, logró, el delegado no pedía, sus 25 jefes, ¿no? Digamos hacia abajo, pon tú que jefes y subjefes no pedían, pero tú llegabas a la ventanilla y el cuate de la ventanilla seguía pidiendo exactamente igual. Y la peor parte es que tenías de dos. No tienes cómo correrlos, porque muchos de esos son trabajadores de base, ¿no? Y además no tienes con quién suplirlos, porque tampoco no hay esta idea de un funcionario de carrera que sepa cómo atender la ventanilla única, ¿no? Y entonces explícame cómo limpias la corrupción. Eso les estoy hablando de la delegación Cuauhtémoc en 1998. ¿Cuánto creen que haya cambiado al 2018? No, pues porque no hemos cambiado la estructura, porque no hemos logrado limpiar, ¿sí? Y con todo y lo que mira que este gobierno de pronto ha dicho, órale, para afuera, vamos a hacer unos recortes, la cantidad de chambas que se inventaron, ¿no? O sea, de puestos literal que se inventaron para darle chamba al primo, ¿no? Y que tienen oficina, chofer, presupuesto, fotocopiadora y qué se les ocurre, y secretaria, ¿no? Y todo eso tiene que ser una limpieza brutal que no se ha logrado. Entonces, limpiar las instituciones va a ser una cosa más difícil. Claro que la posibilidad de que estés infiltrado, pues es que es, bueno, semillero, o sea, les pusiste en blandito para que entren, ¿no? Yo veo muy difícil que se pueda limpiar. Evidentemente no en un sexenio, ¿no? Y yo creo que van a salir, ojalá y salgan más casos como el de Garza Luna, para que empieces a limpiar desde arriba. O sea, la única forma en que te vas a creer que haces cosas diferentes es que los empieces a meter al bote, justificado y completamente amparado, porque si no eres igualito a los otros, ¿no? Yo lo veo muy, muy, muy difícil. Pues es que en los dos lados, pero en México, básicamente. Sí, la responsabilidad es nuestra. Adelante. Pásale. Sí, tiene toda la razón el señor, o sea, la responsabilidad es nuestra. Y por eso es una de las cosas que hace la brigada, es informar y contar estas cosas en público para que se repliquen. Adelante. Sí, buenas noches. Mi pregunta, especulando un poco respecto al tema, obviamente políticamente pues sí hay como unos intereses por parte de Estados Unidos, al menos en mi opinión, económicamente hablando, ¿no? Porque detrás de este personaje hay miles y billones de dinero, ¿no? Obviamente un señor del narco maneja mucho dinero. Socialmente pues sí estoy de acuerdo, traería pues muchas repercusiones que se juzgara aquí realmente, ¿no?, esa persona y que se pidiera la extradición, ¿no? Entonces pues esta cuestión del dinero, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero de todas estas personas, tus cabecillas, ¿no? ¿Dónde está? Sí, es un tema muy relevante para Estados Unidos. A ellos les interesa mucho recuperar millones. De hecho, cuando procesan y condenan al Chapo Guzmán, dicen que le van a quitar 14,000 millones de dólares. El problema es que ¿dónde están? O sea, ¿quién sabe dónde están esos 14,000 millones de dólares? Pues andan circulando, andan en los circuitos financieros, ¿no? Y tal vez en inversiones, pero las unidades de lavado o unidades de investigación financiera, tanto en Estados Unidos como en México, que sepamos, no han encontrado ese dinero.
Cuando el Vicentillo, o sea, el hijo del Mayo Zambada, firma un acuerdo con Estados Unidos por el cual no se le procesa, o sea, se acuerda que no va a ser procesado, solamente va a ser condenado administrativamente por 10 años, él acepta que le quiten $1,373 millones, que es un dineral, pero ni sabemos de qué manera, ni si los entregó o no los entregó. Yo pienso que el acuerdo implica que está en secrecía esta entrega y el Chapo no se sabe que le hayan quitado nada. Sin embargo, antes del Vicentillo se entregaron a la DEA 2 mexicanos, pero nacidos en Chicago, o sea, los gemelos, ¿no? Sí, los mellizos Flores. Los mellizos. Pedro y Margarito Flores, y cuando se entregaron a la DEA, entregaron $2,000 millones. Y eran unos chamacos que tenían 27 años en esa época, ¿no? 28 años máximo. Entonces, pero habían acumulado esa fortuna. Entonces, sí hay dinero detrás de todos ellos, sí hay dinero detrás de García Luna. Falta que decidan hacerlo y establezcan el método de cómo dar con ese dinero. En García Luna creo que es más fácil porque tiene empresas, tiene propiedades y seguramente le encontrarán alguna fortuna. Lo curioso es que aquí hay 2 elementos. Es el mismo juez que juzgó al Chapo, Kogan, ¿no? Es el mismo juzgado de Nueva York, en Nueva York. Y viene el juicio a García Luna, si es que va a haber juicio, porque a lo mejor acepta su culpabilidad, que lo dudo, y ahí podrían darle una prisión administrativa. Viene desde los gemelos Flores, el Vicentillo, el Chapo y el Rey Zambada. Todos ellos tienen cuentas pendientes que descubrir, que revelar con respecto de García Luna. O sea, no le veo un futuro muy halagüeño. O sea, afortunadamente... Opción B, que se lo echen afortunadamente no tiene mucha salida. Creo que va a recibir una condena fuerte. Yo pensaba en otra cosa, que es, sí, podemos ver, para que de pronto logremos encontrar, ¿no? Como dicen los gringos, follow the money, ¿no? ¿Dónde está la lana? Perdón, pero hay una estructura financiera de bancos, ¿no? Que yo no sé si, o sea, no sé qué tamaño es el negocio del narcotráfico, pero yo creo que sí sería un colapso financiero bastante fuerte si de pronto le quitas literal a los bancos la lana del narco, ¿no? Ya no sé de qué tamaño, pero puede ser una burrada. Sí, se han hecho investigaciones a 2 bancos, HSBC y al Wachovia Bank. Wachovia era. Al Wachovia lo multaron con $110 millones, que es una ridiculez, porque Sinaloa había invertido 378,000 millones. Es una barbaridad de dinero. Son el tercio del Producto Interno Bruto de México en esa época. Y al HSBC lo multaron con 2,100 millones más o menos, pero son cantidades ridículas. Con la cantidad que se mueven los bancos, y la autoridad los perdona. Claro. O sea, devuelve algo de la lana que tomaste, que invirtieron en ti, y la devuelven y no pasa nada. Es que otra vez, a ver, seguimos pensando en que son cosas separadas. Simplemente son diferentes socios. O sea, tienes al socio que físicamente mueve la droga, tienes al socio que lo respalda, que es el Estado, tienes al socio que económicamente es el que te lava el dinero. Entonces, perdón, pero al final son socios y el tamaño del negocio es enorme, y además ahora se va moviendo hacia otros campos como es la trata, ¿no? O sea, como es la trata de mujeres, como es el secuestro, ¿no? Entonces, muy difícil, pero hay una parte que yo pensaba en, no solo, bueno, ¿qué va a pasar con la lana? ¿Qué va a pasar con otros grupos del narcotráfico en este momento? O sea, ¿afectó algo que agarraran a García Luna dentro de los grupos de narco o no? Sí, porque la acusación contra él es que protegió al cártel de Sinaloa.
pero tuvo arreglos con otros. Es obvio que tuvo arreglos con Arturo Beltrán Leiva, etcétera. Yo finalmente, como resumen, yo digo que puede ser más importante el juicio de García Luna que el juicio al Chapo Guzmán. Chapo, sí, evidentemente. Muy bien. ¿Cerramos? ¿Sí? Muchas gracias. Al revés, muchísimas gracias. Quiero decirles que tenemos el libro de Pepe. ¿En cuánto, si me dicen el precio?